No de nuevo, sí. Bien. Bueno, ¿tienen alguna consulta más sobre la clase pasada, sobre las anteriores? Si no tienen ninguna consultas, empezamos. Básicamente lo que vamos a ver en esta unidad, que ahí en realidad está puesto como rocas, vamos a hacer una primer gran introducción a lo que es rocas en general. Y después vamos a pasar a lo que es un grupo de estas rocas, que son las ígneas. Eh, Ignio tiene que ver con una raíz que tiene que ver con fuego, no sé si es latino o griego, por eso puse una roca prendiendo su fuego. Pero en realidad vamos a ver que no tiene tanto que ver con el fuego en sí mismo. A ver, vamos a hacer como algo más interactivo. ¿Qué les parece que es una roca? Si tuvieran que compararlo con lo que vieron en la unidad pasada, ¿no? Lo de los minerales. Que es como un conjunto o varios minerales, puede Bien, me ser. gusta. Sí, a lo que piensan que es. Sí, No hace falta la buscar. combinación de minerales. Bien, Un bien. sólido. Están, bueno, igual ahí estaba, ¿no? Pero están bastante cerca. En realidad, a diferencia de los minerales, que hay una definición súper clara de lo que es y lo que no es un mineral, con rocas empezamos a tener como varias definiciones o una definición un poco más vaga, ¿no? Como ustedes dijeron, es un conjunto de minerales, pero vamos a ver que incluso empezamos a introducir cosas que no son minerales. ¿Recuerdan un poco dos ejemplos de cuestiones de sólidos naturales que no son minerales, como por ejemplo el vidrio volcánico y el ópalo? No sé si recuerdan un poco de eso. Bien, ¿qué pasaba con con esos dos sólidos? No tenían una estructura cristalina ordenada, no formaban cristales. Y bueno, por lo tanto, no entraban en la definición de minerales. Entonces, en las rocas empezamos a introducir estas cuestiones. Va a haber rocas incluso formadas solo por vidrio volcánico, lo cual significa que es una roca sin minerales. Em, Después teníamos otras cuestiones que estaban ahí entre los minerales y no minerales que tenían que ver, por ejemplo, con los fósiles, ¿no? ¿Es un fósil un mineral? Profe, Sí. Lo de la lava disculpe. también, ¿no, profe? La lava para mí es la parte más divertida, pero lo vamos a ver la clase que viene. Y bueno, como bien vos decís, la lava en realidad no es un mineral porque es un líquido. O sea, partiendo de la base, ¿no? Teníamos que hablar de sólidos para hablar de minerales. Ahora, ¿la lava es una roca? No, pero va a formar rocas. Muchas veces con minerales, muchas veces con pocos minerales, con más vidrio que otros minerales. Esa era la pregunta. Sí, Pero, sí, porque justo yo tenía una roca que estaba hecha con lava o con, en realidad era, no sé si era lava, era otra cosa. y lo más, incluso a veces se le dice vulgarmente esto es lava. Nosotros usamos a veces ese término, aunque no está bien Sí, dicho. sí, sí, era Em, otro término en realidad, no, pero no, pero a veces los geólogos lo decimos para este tipo de rocas que vamos a ver más adelante, que son basaltos. Profe, Muchas veces cuando tenemos la roca que se ve que fue una colada de lava, ¿no? Una erupción, ahí a veces decimos, sí, las lavas de tal, en realidad ya no son lavas, es una roca. Ahora vamos a ver un poco esa definición. Eh, Ahí, sí, Martín, ¿vos tenías una pregunta? sí, le quería hacer una consulta. Después de una erupción volcánica, ¿la lava puede llegar a arrastrar minerales? sí, ¿recuerdan el mineral verde que les mostramos la clase pasada? Ah, sí, 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 no me El que yo acuerdo. les dije que El tenía... cenolito de Olivina. Me acuerdo, Bien, me acuerdo, me acuerdo. ese es exactamente el ejemplo que vos me dijiste. Ah, En ese caso, ahora vamos a ver bien exactamente qué lo arrastró. No es lava, pero es muy parecido en simplemente una leve distinción que hacemos. Pablo, Eh, yo tengo una pregunta. Dale. ¿El vidrio es un sólido? El vidrio es. Ah, igual ya sé por dónde vas. No, El vidrio A es un ver, ¿qué sólido. opinan? ¿Qué opinan? es, Que alguien tiene una data ahí, que abrió el el Yo, micrófono. vidrio no, es líquido. ¿Es no, líquido? Karina, ¿no? Nancy. Sí, es líquido.
Pero a cierta temperatura, ¿no es? El Claro. vidrio, claro, depende de la temperatura. La temperatura ambiente, está yo digo el también. vidrio, la A muestra de vidrio temperatura ambiente volcánico. es Hay un líquido mito porque ahí. va decantando muy lentamente. ¿Quieren creer en Papá Noel o les cuento la verdad? La No, verdad. en algún momento yo había escuchado eso hace mucho tiempo y estaba como así como un dato pseudocientífico, ¿no? Porque estaba como bastante bien explicado y yo lo creí al principio. Después me di cuenta que no tenía sentido. Que era lo que ustedes dicen, ¿no? Con el tiempo el vidrio se mueve como pasa con este material que ahora se los muestro. Lo que decían era lo siguiente, ¿no? Hay un experimento que lleva 40 años, que es la famosa gota de bitumen, una gota de brea, que es un material orgánico, es como un petróleo muy pesado, y si uno lo agarra a temperatura ambiente es exactamente así, es un sólido. ¿No? Bueno, en realidad este experimento lo que muestra es que en realidad no es tan sólido, sino que tiene comportamiento líquido, pero que se da con mucho tiempo y por lo tanto vos tenés una gota que cae en cada no sé cuántos años, ¿no? Como 10 años. Bien. Este material se lo conoce como bitumen, brea. Brea creo que es más la parte industrial, pero es el que se usa para hacer asfaltos. Bien. Esto no tiene nada que ver con el vidrio, ¿eh? Es un material orgánico, después lo vamos a ver en la unidad 5. Bueno, lo que decía este mito es que el vidrio de las ventanas, es lo mismo, ¿no? Entonces, que las ventanas viejas de las iglesias viejas empezaban a engrosar en la base porque empezaba como a chorrear el vidrio, ¿no? Bueno, a ver si lo encuentro. Lo voy a buscar así en Google con varios términos, a ver si... Sí, más que líquido, yo que escuché lo mismo que Karina y lo mismo que Pablo, como si fuera un fluido, pero de una viscosidad muy, muy alta, casi que es prácticamente un sólido, o que es un líquido sobreenfriado que hace que sea extremadamente viscoso y por eso no fluye, ¿no? Que es evidente que el vidrio no fluye. Bueno, acá estoy abriendo una noticia, hay que ver si esta va por desmitificar o por perpetuar el mito. Bueno, esto es falso. En realidad el vidrio no tiene un comportamiento como el de la brea, es completamente distinto, tiene uniones bastante fuertes entre sí, que sí, no están ordenadas. Y no va a pasar esto de que empiece a formar una gota. Sí se puede derretir, si tiene un punto de fusión, que cuando uno lo lleva al punto de fusión va a pasar a ser un líquido. Pero de hecho si uno lo expone a una temperatura se va a partir, o sea, no pasa exactamente, no pasa nada que ver con la brea. Esto es un sólido. A ver, estoy viendo acá si están perpetuando o... Sí, que se deforme con el tiempo no significa que es un líquido necesariamente, es lo que es un sólido amorfo que no tiene estructura cristalina y como no tiene estructura cristalina, es algo que tiende a estar en transformación, en una transformación muy lenta. De hecho, el vidrio volcánico en la naturaleza tiende a desvitrificarse y sus elementos tienden a reordenarse en minerales. Si el vidrio se altera a minerales hasta que es reemplazado completamente por minerales después de un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Eso es porque es un material que no es tan estable, es lo suficientemente estable para existir durante millones de años, pero Sí. tiende a desvitrificarse. Y ¿Por qué acá es un sólido amorfo? Los minerales son materiales cristalinos que pueden perdurar en la corteza terrestre muchísimo más. Los sólidos amorfos no. Temperatura de solidificación que tiene es muy, muy baja. Es más baja que la del cuarzo, que es la más baja de los minerales. Sí. Y el Efectivamente. mito que estaba producido más que nada por el tema de las ventanas de vidrio antiguas, que decían que son más gruesas en la base porque el vidrio como chorrea o se va derramando. Es falso porque básicamente en realidad son vidrios muy viejos que se hicieron ya con técnicas
artesanales, entonces ya eran gruesos desde el vamos, ¿no? Entonces sí, de entrada. Nada, es un mito que tenía sentido, después nos damos cuenta que no tanto. Profe, yo creí que el vidrio se hacía con arena. Sí, se hace con arena. Arena cuarzosa. Y la arena no es Efectivamente. pero la arena no es un silicato. Sí, no, muchas veces sí tiene muchos silicatos, la mayoría de las veces tiene silicatos. El- Y eso no es un eso, mineral. Nancy, tiene que ver con la clase anterior de minerales y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Está bien. El mismo material, si se enfría muy rápido, puede dar lugar a un vidrio, y si se enfría más lento, puede dar lugar a un mineral. Y Claro, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, puede ser un mineral o puede ser otro. Ahí Un decía mineral, sí. que algunos contienen más silicato y otros menos silicatos. es Exactamente. efectivamente así. Un ejemplo muy fácil de recordar es el de la arena de Conchillas de la costa. A veces tenemos regiones con arena de verdad, entre comillas, y otras veces tenemos una arena que es más de conchillas. Bueno, la proporción de silicatos en la arena de Conchillas, por supuesto, es menor. Ahí lo que vamos a tener es una arena más bien carbonática. Ustedes dirán, ¿qué diablos es eso? Bueno, lo van a ver en las próximas clases. El otro día hablábamos, perdón, de arenas negras, ¿no? Que pueden tener Bueno, magnetita o las otros famosas, minerales que no son silicatos. claro, y después las famosas, bueno, arenas negras de Arenas cobre. magnéticas. Claro, bueno, estas no, son más bien entre negras y verdosas, pues se van a formar con silicatos y también óxidos de unas rocas que vamos a ver hoy, que justamente son ígneas. Pero sí, la arena en realidad es un tipo de sedimento. No va a quedar clarísimo en las próximas clases, no, que la ansiedad no los mate. Entonces, viendo la definición esta, en realidad sí teníamos un conjunto de minerales, o más bien sólidos similares a los minerales, podían ser, pero sí hay algo que me parece clave en la definición, es que estos fragmentos, cualquiera sea, ya sean minerales, o sean fósiles, o sea vidrio volcánico, van a estar relacionados en cómo se formó esa roca. O sea, en realidad la roca es un escenario de un montón de elementos sólidos que estaban relacionados en un momento dado, ¿no? Miren qué definición rara. Bueno, y porque las rocas en realidad son un montón de cosas distintas. Y un tercer punto que me parece clave es, bueno, las rocas son lo que componen la Tierra. Toda la Tierra, no. Solo la litosfera y el manto. Vimos que lo que era el núcleo, tanto la parte externa como interna, estaba formada por una aleación de hierro y níquel. Y bueno, no. Especialmente la externa, que es líquida, no es una roca. La interna, vaya a saber. Pero principalmente lo que es la litósfera y el manto, o la corteza y el manto, dependiendo del modelo que uno quiera ver, acá mezclé dos cosas, está formado por rocas. Es una definición un poco tautológica, pero es así. Bueno, y acá esto está bueno también, ¿no? Que no es roca, es mucho más fácil de ver. Vamos a ver algún ejemplo. Un hueso, no un fósil, un hueso de vaca o de cualquier animal es un sólido biológico, no es una roca, ¿no? Ahora, si vos me decís, bueno, ese hueso pasa millones de años, hay un proceso de fosilización, de mineralización, bueno, ahí es más discutible si forma parte de una roca sedimentaria. Pero en principio, ahí hay un sólido natural que no es una roca. Lo mismo con un coral, por ejemplo, ¿no? Un coral que se murió recientemente no es una roca. Si después ese coral forma parte de una roca en el futuro, bueno, sí, puede pasar. Líquidos. No hay una regla que diga una roca no puede ser líquida. De hecho, el último ejemplo literalmente significa aceite de roca. Pero en general no se consideran rocas, ¿no? El agua o el petróleo no son rocas, están en rocas. Petróleo justamente significa óleo de petro, que es roca, ¿no? En latín. Después, bueno, el agua también, el agua va a circular a través de las rocas, no es la roca misma. Podríamos hablar, hay un ejemplo en el Tarbuk, que es la bibliografía de cabecera, que de hecho lo dice ahí. ¿El vidrio es una roca o es un mineral? No me acuerdo ahora cómo lo dice, ¿no? Bueno, y
bajo algunas definiciones, el vidrio, especialmente los vidrios de los glaciares que están sometidos a mucha presión, podría ser considerado, el hielo puede ser considerado como una roca metamórfica. Ustedes dirán, ¿qué es una roca metamórfica? Ya lo vamos a ver. Bueno, y esto es súper importante porque de hecho es lo que probablemente se confundan algunos en el trabajo práctico. Materiales como el cemento, una baldosa. Ahí te contesto, Bruno. El acero, una aleación, ¿no? El bronce, por ejemplo, de un timbre, de una escultura, no es una roca. Es un material producido por el humano. Bruno, hablamos bastante del parcial de la clase pasada. Hablamos todos los días del parcial. Básicamente lo vamos a tomar ahora no recuerdo el día, disculpen, voy al calendario. Es la semana que El viene. 20 de octubre creo que era. 20 de octubre, está bien. Sí, el 20 de octubre. La semana que viene seguimos con esta unidad. Las otras dos arrancamos las 5 y ni bien termina las 5. Terminamos todo lo que es rocas y tomamos el parcial. El parcial tienen una semana para hacerlo, es como un TP. Una vez que se meten tienen 2 horas para realizarlo, o sea, se pueden meter en cualquier día de la semana. Va a tener parte choice y parte para desarrollar. Perdón que sea tan sintético, pero ya lo dije tantas veces que... Bueno, y cualquier cosa, obviamente, pregúntame por mail. Es para no sacar más tiempo a la clase. Y ahora pasamos a lo que les decía, ¿no? Les comenté así por arriba que había varios tipos de rocas. Ya hablamos de la arena, que iba a formar unas que se llaman sedimentarias. Les hablé un poco del fuego, del calor, que va a formar unas rocas que se llaman ígneas. Y después hay un tercer grupo, que en realidad son las que no van entre las dos, que son las que están formadas por transformación de las dos primeras. Las que más nos vamos a acercar en esta unidad son las ígneas. La unidad 5 es la sedimentaria y un poco la metamórfica. En realidad las metamórficas nos quedan un poco colgadas entre las dos unidades. Las voy a meter como bocadillos a lo largo de las clases. A su vez, obviamente, vamos a dividirlas en distintos grupos. Las ígneas parten de un material fundido. Y digo material fundido y no digo lava, porque ahora se nos abre una nueva división. Cuando nos referimos a ese material fundido de roca, por debajo del subsuelo hablamos de magma. Cuando hablamos del material fundido por encima del subsuelo, es decir, en la superficie, en contacto con el aire o el agua, hablamos de lava. Es lo mismo, pero no. En realidad sí, o sea, el magma se va a transformar en lava, ¿no? Y es en realidad el mismo fundido que empieza a sufrir algunas transformaciones inmediatamente está en contacto con la atmósfera o el agua. Entonces, el magma se puede enfriar en profundidad. Y eso nos va a formar unas rocas que se llaman plutónicas o intrusivas. Plutón es, además de un planeta enano, es el dios del inframundo, también conocido como Hades en la mitología griega. Si recuerdan, ya aparecía en el Adiano la referencia a ese dios. Pero bueno, tiene que ver con cosas que están en la profundidad. Y después, si el magma sale a la superficie, hablamos de lava. Esa lava va a formar rocas volcánicas o extrusivas. Tiene el mismo, o sea, son sinónimos. Cuando digo volcánicas y extrusivas me refiero a lo mismo. Lo mismo con intrusivas o plutónicas. Son sinónimos. Bien, estas rocas, ahora vamos a ver, pueden pasar a ser sedimentarias o metamórficas, dependiendo las transformaciones que haya. Así que les voy a contar un poco de estas transformaciones. Estas transformaciones que probablemente quizás algunos los hayan visto en el colegio. Acá Paula me hace una pregunta que está buena, que es si el apunte de Varela sirve, por supuesto. Está bueno, es bastante más sintético que el Tarbook, pero tiene todo. Y tiene ejemplos de Argentina que también me parece súper interesante. Este señor que está acá es... ay, me olvidé el nombre. James Hutton, no me acuerdo. James Hutton es el padre de la geología moderna, por así decirlo. Él propuso en un libro que bastante ambicioso del nombre, se llama básicamente La teoría de la Tierra, en 1788, como dice ahí,
que las rocas estaban en constante transformación. Esto es, para la época era bastante transgresor porque rompía un poco el paradigma de que las cosas estaban fijas, que habían sido creadas así, que quedaban así para siempre. Y además hay una frase que ahí me parece como super punk para el momento, que dice: no encuentro ningún vestigio de un comienzo, ni de que esto vaya a terminar. Me parece súper transgresor para la época, ¿no? Digamos, siglo XVIII, cuando todavía seguían muy firmes un paradigma más de fijismo, de que las cosas siempre estaban igual. Por supuesto, igual la geología todavía estaba muy inmadura, pero para ese momento es súper transgresor. Y además va a ser las bases casi ideológicas, podría decir, en lo que se apoya Charles Lyell y Charles Darwin. Darwin, en El origen de las especies, va como a hacer la versión de la teoría de la Tierra, pero con lo que son la evolución, lo que es la evolución. Lo que propone Hutton es bastante más simplificado de lo que pasa en la vida real, pero él dice lo siguiente: hay un ciclo que no empieza ni termina en ningún lugar, así que lo podemos arrancar en cualquier lado, pero hay algo que se da en la superficie y hay algo que se da por dentro de la Tierra. Entonces, tengo rocas. Él no hace una distinción tan clara de las rocas que existen, pero dice: tengo rocas. Esas rocas se van a desgastar por los efectos de la atmósfera y la hidrósfera. Eso se llama erosión. Van a terminar en el mar. Y en el mar se van a formar otras rocas. La palabra es litificación, ahora se las comentamos, pero básicamente significa hacer rocas, ¿no? Se van a volver rocas este sedimento. Y el calor las vuelve a exponer en la superficie, donde se reinicia el ciclo. Vamos a ver que esto está súper simplificado. En realidad hay varios elementos más que entran en juego, y el calor no es el mecanismo por el cual las rocas ascienden. Pero bueno, en ese modelo era lo que se le ocurrió. Acá tenemos un ciclo también simplificado, pero mucho más acorde a lo que pasa en la realidad, ¿no? Y no es tan diferente tampoco a lo que proponía Hutton. ¿Hutton qué decía? Bueno, hay algo que pasa en la superficie, eso lo vamos a llamar exógeno. Y algo que pasa en profundidad, y eso lo vamos a llamar endógeno. Exo, de afuera, endo, de adentro. Estos dos dibujos son lo mismo, simplemente porque uno tiene más nombres que otro, pero representan lo mismo. Entonces, bien, no tenemos ningún lugar por donde empezar o terminar. Nosotros vamos a empezar convencionalmente, se arranca por acá, ¿no? Por el magma, que está en profundidad. Después, la clase que viene, vamos a ver cómo ese magma sale a la superficie, nos forma las rocas volcánicas. Vamos a ver mucho de volcanes, de erupciones. Así que va a estar bastante buena la clase que viene. Y tanto el desgaste como el material que sale de las erupciones va a formar parte del ciclo exógeno. Eso, a diferencia de lo que decía Hutton, que decía que todo terminaba en el mar, bueno, en realidad todo termina en cuencas sedimentarias. Le vamos a dedicar una unidad entera a eso, donde se van a formar efectivamente rocas sedimentarias de diferente tipo. Hay varios mecanismos que nos forman las rocas sedimentarias. Y tanto las rocas sedimentarias que están en las cuencas como algunas rocas volcánicas que nos quedan en la superficie o en estratos intermedios van a formar rocas metamórficas. ¿Ves? Por eso hay una triple flecha, ¿no? Hay tres caminos que nos conducen a esto que acá está pintado en verde, que se llaman rocas metamórficas. Y básicamente son cualquier roca que se forme por llevar una roca a condiciones distintas de presión o temperatura. Básicamente cocinar una roca. Bien, ¿qué le faltaba a James Hutton que está en estos dibujos? La tectónica de placas. La tectónica de placas se madura, la teoría, en el siglo XX. A mediados del siglo XX, posterior de mediados del siglo XX. O sea que todavía nos faltaban 150 años para empezar a hablar de tectónica de placas. Así que el ciclo de las rocas lo motoriza la tectónica de placas. ¿Por qué? Porque la tectónica de placas en realidad era lo que le faltaba a James Hutton
para elevar las rocas, ¿no? Él le hablaba de calor, pero no proponía muy bien cuál era el mecanismo. Bueno, la tectónica de placas es lo que nos va a exponer rocas, ¿no? Por ejemplo, en la formación de montañas, o también en el volcanismo, que es una consecuencia directa de la tectónica de placas. Hasta acá vamos bien, con muchas palabras. Sí, sí, se entiende. Acá tenemos un poco a nivel de materia, cómo dividimos el ciclo de las rocas. Como les comentaba, estas van a ser las primeras clases de la unidad 4. Esta es la unidad 5. Y esto lo vamos a ir mechando a lo largo de las 2 unidades. Entonces, Hatton decía, bueno, esto no lo decía Hatton, lo digo yo. No tiene un principio y un final, el ciclo, pero de alguna manera lo tenemos que empezar, ¿no? Para explicarlo. Entonces, si recuerdan la unidad 2, cuando hablamos de la diano y hablamos de la formación del sistema solar, hablamos un poco de que la Tierra en sus inicios estaba a una temperatura muy elevada y que probablemente estaba constantemente derritiendo y formando una protocorteza, ¿no? Una costra de roca. Entonces tiene un poco de sentido empezar el ciclo con este material fundido, ¿no? Esto es complicado, voy a tratar de simplificarlo rápido. Básicamente, a medida que hacemos 1 kilómetro en profundidad, aumentan 10 grados la temperatura, en grados centígrados. Aproximadamente, ¿no? Esto va a variar mucho dependiendo de dónde estemos. Hay lugares más fríos, lugares más calientes, no importa. Esto es un promedio. Eso se llama gradiente geotérmico, ¿no? Y lo vamos a tener acá en esta línea roja que se llama geoterma. Es lo mismo. Gradiente geotérmico o geoterma es lo mismo. ¿Qué nos muestra este gráfico? Bueno, en el eje X, temperatura, aumenta para acá, para la derecha. Y en el eje Y, aumenta para abajo la profundidad. Entonces nos dice, bueno, a medida que nos mandamos en profundidad para abajo, aumenta la temperatura. Y por ejemplo, a 100 kilómetros de profundidad, o sea, ya por debajo de la corteza continental, voy a estar aproximadamente a unos 1000 y pico de grados centígrados, en promedio, ¿no? Algo interesante es que este gradiente no es siempre una recta, va a variar dependiendo, hay lugares de donde en la Tierra que aumenta más o menos en profundidad. Esto vamos a verlo ahora un poco, dónde aumenta más o no. Pero básicamente la corteza tiene un gradiente bastante empinado, es decir, aumenta muy rápido. Y después ya lo que es el manto aumenta menos. Vamos a seguir profundizando y vamos a ver que la temperatura no aumenta tanto como se aumentaba en los primeros kilómetros. Entonces hablamos de gradiente empinado, gradiente empinado y gradiente más chato. Bien. Y después tenemos una curva verde, y esta es la parte un poco más compleja. No sé si sabes, si alguno es un curso de química o física, básicamente cualquier material tiene un punto de fusión que va a estar condicionado por la presión, ¿no? Por ejemplo, el agua se funde a 0 grados a una presión ambiente, ¿no? De una atmósfera. Y eso puede variar dependiendo la presión. Generalmente en la superficie no varía mucho, pero va a haber pequeñas diferencias en altura, ¿no? Si nos vamos a la cima de una montaña o nos vamos en profundidad, esos puntos de fusión cambian. También los puntos de ebullición, pero en este caso me interesan los puntos de fusión. Ese punto de fusión en relación a la presión y por lo tanto a la profundidad, mientras más profundidad estamos, más presión tenemos, más apretados están las cosas, se llama Solidus, un nombre medio raro, parece un hechizo de Harry Potter, pero básicamente dice, las rocas necesitan más temperatura para fundirse a medida que nos adentramos más hacia el centro de la Tierra. Necesitamos más presión para fundir las mismas rocas. Bueno, hasta ahí es sencillo, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Para fundir estas rocas, necesitamos cruzar esta línea, necesitamos llegar al punto de fusión por alguna forma. Necesitamos elevar la temperatura o correr esta recta, o sea, bajar el punto de fusión de las rocas. Necesitamos que estas dos líneas se toquen. Entonces, o sea, acá, en esta parte se va a derretir las rocas.
pero no nos tenemos la temperatura adecuada. Entonces hay dos maneras de esto. O hacemos que esta, a ver, voy a tratar de dibujar acá. Hacemos que esta recta se empine más, es decir, que aumente el gradiente geotérmico y por lo tanto pase esto. O bajamos esto y hacemos que acá se forme magma. O sea, bajamos el punto de fusión de las rocas. Eso puede haber maneras de hacerlo. De hecho, uno puede experimentar con sal y agua, por ejemplo, para bajar el punto de fusión. Bien. Entonces, vamos a ver estos dos caminos. Acá les pongo los 4 ejemplos de cómo podemos derretir rocas. Afortunadamente, no sé si afortunadamente, bueno, sí. Afortunadamente, esos 4 casos se dan en la realidad. Entonces, bueno, acá tenemos el primer caso, ¿no? El que les mostré antes. ¿Cómo no derretir una roca? Bueno, básicamente, como ustedes vieron en la unidad 1, tanto la corteza como el manto es generalmente sólido. Y esto es lo que pasa en una región fría de la Tierra, ¿no? Donde no tenemos una tectónica activa. Tenemos una curva de gradiente geotérmico que generalmente no toca a la curva Solidus y por lo tanto no tenemos fusión de rocas. Tenemos la corteza sólida y el manto sólido. Pero acá tenemos el otro ejemplo. Acá lo que hacemos es elevar el gradiente geotérmico. Hacemos que aumente muy rápido la temperatura con la profundidad. Y eso pasa, por ejemplo, en las dorsales centrooceánicas. No entendí lo de Martín, capaz que era anterior. Bueno, no importa. En las dorsales centrooceánicas, lo que va a pasar acá, fíjense, No, profe, perdón, lo que quería decir era que si cuanto más elevada es la presión, más elevada es la temperatura. Sí, además, eso es el gradiente geotérmico. El agua, el punto de ebullición del agua es a 100 grados. Claro. Si vos lo metés, si vos el agua lo tenés en un alambique, que es cerrado, sellado, puede llegar a más de 140 grados con una presión estable. Sí, sí. Sí, igualmente, yo ahora no recuerdo nada de termodinámica, pero eso varía mucho del líquido. El agua tiene un comportamiento que es muy propio, es muy particular del agua, por eso es agua, y las rocas tienen otro, así que no quiero mezclar cosas porque pueden llegar a confusiones si uno piensa en agua y piensa en rocas. Bien. Acá, fíjense que la curva de 1400 grados llega casi a la superficie. Entonces, eso significa que el gradiente va a ser mucho más chato y por lo tanto va a tocar a la curva del Solidus más rápido. Y acá es donde se va a producir magma. Acá derretimos rocas. Bueno, vamos al tercer caso. El tercer caso es algo que se llaman plumas del manto. Lo vimos un poquitito en la unidad 1. Se los comenté rápido porque no nos dio el tiempo. Pero básicamente las plumas del manto es material que asciende justamente desde el manto. Muchos ascienden desde la interfaz del núcleo y el manto. O sea, muy muy profundos, casi a los 5000 kilómetros. Y llegan a la superficie. Y cuando llegan a la superficie pasa algo bastante parecido al caso de la dorsal centrooceánica. El gradiente aumenta lo suficiente como para cortar el punto de fusión de las rocas y por lo tanto se forman estos bolsones de magma que se van a llamar cámaras magmáticas. Ahora lo vamos a ver bien. Pero básicamente hay fusión de la corteza y del manto. Y ahora vamos al cuarto caso, que es muy distinto pero muy importante también. El cuarto caso, no vamos a mover tanto el gradiente, se va a mover un poquitito. En el ejemplo está quieto. Pero lo que sí cambia acá es el punto de fusión de las rocas. Fíjense que es el único caso donde lo que movemos es la curva verde, no la roja. Aunque la roja se mueve un poquito, no es específicamente así. Lo que pasa acá es que le estamos agregando material a la roca para que baje su punto de fusión. Ese material son dos, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Principalmente esos dos. Esos dos componentes hacen que las rocas
que, por ejemplo, se fundían a 1000 grados o 2500 grados, ahora se fundan a 800 grados. Y ahí nos da la temperatura por un gradiente geotérmico normal. Y eso produce la fusión de lo que es la parte de entre la litósfera y la astenósfera, ¿no? Acá es donde se va a producir la fusión. Son rocas del manto. Y algo interesante del dibujito esto es que fíjense cómo tiene como una forma de gota a la inversa, ¿no? Porque claro, inmediatamente la roca se derrite, va a buscar la zona de menor presión. Recuerden que estamos hablando de líquidos. Entonces el magma va a tender a ascender. En cualquiera de los tres casos, una vez que producimos la fusión de la roca va a irse para la roca. No, el magma va a ir hacia arriba. No siempre va a llegar, pero sí va a ir hacia arriba. Como estamos de tiempo, estamos bien. Bueno, de vuelta acá vamos a ver caso por caso, pero viendo un poco ejemplos reales, ¿no? Vamos a ver el caso que hablábamos al principio, ¿no? De la descompresión de la corteza, ¿no? Este caso. El segundo. ¿Dónde se da esto? Bueno, si recuerdan la unidad 1, hablamos de los rifts continentales, África separándose de lo que era la península arábiga y Madagascar. En realidad África separándose de África mismo, donde está acá, que es el Rift, Gran Valle de Rift. Es una zona de bastante volcanismo, donde a diferencia de los volcanes, por ejemplo, de la cordillera, que está acompañado de una cadena montañosa, acá simplemente vamos a tener una cadena de volcanes y una serie de serranías que están formadas básicamente porque se rompe la corteza y nos forman justamente estos valles fluviales. Pero también podemos tener el mismo proceso en el océano, y hablamos un poco de Islandia. Yo digo hablamos porque creo que esto lo hablamos un poco en la clase 1, ¿no? O 2. Cuando les comenté el caso de que se separaban las placas tectónicas en Islandia. Si no lo vimos, recuérdenmelo, porque capaz que me estoy confundiendo el cuatrimestre pasado. Sí, lo que eran las dorsales. Sí, profe. lo vimos. Claro, Sí, bueno, sí. entonces tanto las dorsales como los rifts son casos de fusión de la corteza por descompresión y ascenso del magma. Acá estamos viendo en realidad cómo esto se va dando de a partes. Ahora lo vemos un poco mejor, pero en general primero se empieza a fundir y luego esos bolsones de magma o esas pequeñas cámaras magmáticas van confluyendo en un reservorio más grande de magma, que bueno, sería como la cámara magmática principal. A ver, estaba viendo acá. Esto está bien. Ahora vamos a ver el caso típico de cordillera, ¿no? Cordillera de los Andes, donde tenemos el choque de las placas tectónicas y en ese choque va a haber una que se subduce por debajo de la otra, es decir, se mete por debajo, y cuando pasa eso hay un proceso de deshidratación y desgasificación de la placa. Esto es complejo, pero básicamente las rocas tienen un montón de agua en dentro. Hay agua que está tanto en los enlaces de los minerales o entre los enlaces minerales. Y después hay agua que está como más libre en los poros de las rocas. Tenemos distintos niveles en los cuales podemos encontrar agua. Principalmente el agua que importa acá es agua que está en los minerales, ¿no? No es el agua oceánica. El agua oceánica generalmente se queda ahí. No se va a subducir con la placa. Pero el agua que está contenida en las rocas, eso sí se subduce, es decir, va hacia el manto terrestre. Y cuando pasa eso, básicamente los gases se expulsan. Digo gases porque tenemos un proceso también de desgasificación además del líquido. Este proceso de desgasificación hace que el agua que estaba en las rocas de la corteza oceánica, que se subduce, pase a la otra placa tectónica, que puede ser oceánica o continental,
y baja el punto de fusión, como les comenté antes. Cuando pasa eso, empezamos a tener fusión de las rocas. Estos dos dibujitos nos dicen cómo varía el punto de fusión de una roca con agua y sin agua. Si acá no tenemos la roca seca, lo que pasaría en un ambiente sin subducción, fíjense que lo que es el punto de fusión es más bien una línea recta. Si nosotros le agregamos el vapor de dióxido de carbono y el vapor de agua, esto pasa a ser una pancita y acá, por lo tanto, a menor presión podemos tener formación de magma. No importa, estos dibujos simplemente son dibujos más técnicos. Quédense con esta oración, que es una roca, por ejemplo, que necesita 1500 grados para derretirse en un ambiente seco, con agua pasaría a fundirse a los 900 grados. Y eso es suficiente para formar magma. Disculpen si esto es muy complejo. ¿Se entendió más o menos esto? Bien. Esto es más de lo mismo, pero es visto como en un corte de la Tierra. Esta es la placa que está por arriba. Por ejemplo, nosotros estaríamos, digo nosotros como Argentina, ¿no? Estaríamos acá, parados. Era muy necesario hacer el tipito. Acá estarían los volcanes de la cordillera. Bueno, acá vamos a tener montañas. Acá vamos a tener más del lado de Chile. Y principalmente acá está el océano Pacífico. Se los hago así con un dibujito porque si no, no se entiende nada. Entonces la placa que está del lado del océano Pacífico es la que va a aportar los volátiles, ¿no? Tanto agua como dióxido de carbono. Yo acá puse agua nomás, pero son las dos cosas. Ahora bien, esta fusión de las rocas no ocurre cerca de la superficie, ocurre en determinada profundidad que está más o menos a partir de los 100 kilómetros, ¿no? O sea, justamente donde termina la corteza continental, acá se va a fundir la roca. Y luego esto va a ascender, va a tener un camino de 100 kilómetros hasta llegar a la superficie en los volcanes. Bueno, y así como hablamos de la cordillera, nosotros podemos seguir la cadena de volcanes, tanto en América como en Asia y en Oceanía. Esto es lo que conocemos como Cinturón de Fuego del Pacífico y básicamente es una región de alto volcanismo y alta sismicidad. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos la dorsal del Pacífico, ¿no? En realidad tiene una formita más así. La dorsal del Pacífico empuja una placa para este lado y otra para acá. Entonces, la de este lado, acá tenemos varias placas, bueno, pero la de Nazca, por ejemplo, va a pegarse contra la de América, la sudamericana. En este caso pasan cosas un poco más raras, porque tenemos un lugar donde no hay subducción, pero no importa. Y tanto acá como acá vamos a tener mucho volcanismo. Y también sismicidad. De hecho, terremoto, México, ¿no? Chile, región sísmica por excelencia. Perú, Ecuador, son todas regiones sísmicas, ¿no? Y si nos vamos más para el lado de... Fíjense que no es casualidad que acá haya un montón de islas, son islas volcánicas. Están formadas por el volcanismo, ¿no? Si nos vamos para el lado de Asia, tenemos la otra placa tectónica, que se llama Pacífica. Y esa placa va a chocar contra la Euroasiática. Y después con las placas de acá, creo que es la de Oceanía. Y acá tenemos exactamente el mismo proceso, nada más que a diferencia de América, que teníamos un límite placa oceánica con continente, acá tenemos generalmente oceánica con oceánica, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero el proceso es muy parecido. Acá esto es bastante más complejo porque hay varias interacciones de placas tectónicas. O sea, creo que tenés una por acá, después tenés un par de microplacas por acá. Esto va a hacer que sea una región bastante más complicada en lo que es volcanismo. De hecho, la mayor parte de los volcanes más explosivos
y más desastrosos también para vidas humanas han ocurrido acá. El Krakatoa es la mayor erupción que se tenga conocimiento. Pero tanto el Pinatubo como el Mayón fueron erupciones súper violentas. Bien. Ahora volvemos a definiciones, lo más aburrido de la materia, pero tenemos que darlo. ¿Qué es el magma, además roca fundida? Bueno, podemos hablar de que la roca cuando se funde tiene tres partes. Una que justamente es líquida, que es la mayor parte, pero después hay una parte que tiene un punto de ebullición más bajo, entonces no va a ser líquido, sino que va a ser gaseoso, va a estar disuelto en ese líquido. Por ejemplo, agua, dióxido de carbono o dióxido de azufre. Eso van a ser como cationes aniones que están disueltos en el líquido, ¿no? Pero son la parte gaseosa. Y después tenemos una parte sólida, que es la que va a tener un punto de ebullición más alto, entonces no se va a fundir o se va a enfriar más rápido. Entonces va a estar flotando en el líquido, que básicamente ya son minerales, o podría ser vidrio volcánico también. Pero generalmente, si hablamos de magma, son minerales. Esto es básicamente, voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero básicamente tengan en cuenta que el magma es como una sopa, ¿no? Donde tenemos una parte líquida, que va a ser agua, aceite, salsa, y una parte sólida, que pueden ser verduras o fideos, ¿no? Bueno, si yo tengo una sopa muy líquida, va a ser mucho más fluida, ¿no? Ahora, si yo tengo una parte con muchos fideos y verduras, va a ser más pastoso, ¿no? Va a ser más viscoso. La palabra es viscoso, es decir, va a tener mayor resistencia al movimiento. Se va a comportar como una pasta, por así decirlo. Entonces, bueno, la fracción sólida va a ser bastante importante en el comportamiento del magma. Como les comentaba, al ser líquidos, van a tender a buscar zonas de menor presión, es decir, van a ir hacia la superficie. Entonces, a medida que se acercan a la superficie, el magma tiene dos procesos importantes. Se empieza a enfriar. Cuando se enfría va a haber más sólidos. Entonces va a costar más que se mueva a la superficie, ¿no? Se va a ir moviendo un poco más lento. Pero además, la roca por la cual se van a ir desplazando puede ir derritiéndose. Entonces va a incorporar ese material a la composición del magma. Y esto se llama enriquecimiento magmático. Y por lo tanto la composición del magma va a ir variando, porque se va a enriquecer un poco más en el material que va asimilando. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, Ernest, si querés profe. pisarme con algo, decirme algo, no hay problema. Estamos. Buenísimo. Entonces, bien, como les comentaba, la composición puede ir variando con su evolución y además puede ser muy distinta dependiendo del ambiente en el que estemos, ¿no? No es lo mismo un magma formado acá, a los 100 kilómetros de profundidad, en una corteza continental, que un magma formado, por ejemplo, en el manto terrestre, en el medio del océano. Incluso va a ser muy distinto si lo formamos acá, ¿no? La composición va a variar mucho de lo que estemos, valga la redundancia, derritiendo, ¿no? Importantísimo toda la parte que les hablé de los volátiles, no tanto el agua como el dióxido de carbono, que bajaban el punto de fusión de la roca, además de bajar el punto de fusión de la roca, van a formar parte del magma, ¿no? Esto es clave, muy importante. ¿Por qué? Porque este magma va a tener muchos más gases, va a tener una fracción gaseosa mucho más alta que los que se forman acá o los de Hawái que no están en el mapita, ¿no? Pero vienen del manto. Súper importante. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver bien. Cuando ese magma llega a la superficie, hay un proceso de despresurización. Cambia la presión por completo. Entonces, ¿qué pasan a los gases cuando... Bueno, acá tengo una botella, bueno, tengo una botella de gaseosa. Pero imaginémonos que tengo una botella de gaseosa, hago así.
esta agua no es gasificada, así que no va a pasar nada. Quería ver si me pasaba con el aire. A ver si... No tiene. Pero si tuviera una botella gaseosa o incluso lo agito más y se incorpora aire, lo que va a pasar cuando abro la tapa es básicamente va a salir. Eso se llama despresurización y pasa exactamente con el magma una vez que se convierte en lava. Y esto va a ser súper importante, lo vamos a ver un poco en la clase que viene, cuando hablemos bien de erupciones, ¿no? Pero básicamente la naturaleza de las erupciones volcánicas tiene mucho que ver con el gas disuelto. Perdón, Pablo, ahí muy breve. Algunas se acuerdan de la clase pasada que vimos una muestra de un fragmento pumicio, ¿no? De una piedra pómez. Eso es la espuma de la Coca-Cola de la lava, hecho vidrio volcánico enfriado muy rápidamente. Sí. Es eso, es exactamente eso. Claro, los agujeritos serían por los lugares por donde hubiera salido el gas. Exactamente. Por donde se despresuriza, claro, el gas está en solución en la Coca-Cola y está en solución en el magma en profundidad. A medida que está más cerca de la superficie hay menos presión, deja de estar en solución, se empieza a liberar, las burbujas son cada vez más grandes, se escapan, se forma, por la particularidad de esa lava en particular, se forma esa como espuma, se enfría rápido, se convierte en vidrio. Esos son los fragmentos pumicios o las piedras pómez, ¿no? ¿Y por qué tiene ese peso? Prácticamente es muy liviano a comparación de la mayoría de los tipos de roca, no tiene peso al sostenerlo. Excelente pregunta, ¿por qué es tan liviana? Y porque es espuma, es como lo de más arriba, lo de la ebullición o del... ¿Qué quiere decir que es espuma? Contiene aire. Ah, Tiene claro. espacios vacíos. Volumen. Espacios vacíos. Esas burbujas que están Es saliendo liviano. dejan espacios vacíos. Por eso es liviano, es muy poco densa. Hay Exactamente. muchos espacios abiertos ocupados por aire. Es un tema de densidad. O sea, tenemos densidad es masa sobre volumen. Tenemos masa, que es la de los minerales, pero el volumen es mucho más grande. Entonces la densidad es bajísima. Entonces, bueno, ahora nos concentramos un poco más en lo líquido y en lo sólido también, ¿no? ¿De qué está formado ese líquido? Bueno, va a haber una composición que varíe bastante, pero hay un elemento, o dos elementos, mejor dicho, que son los más importantes en el magma, que es la sílice. La sílice en realidad era la combinación del silicio y el oxígeno, ¿no? Y recordemos, por favor, traigamos a la mente toda la parte de los tetraedros de silicio que les comentó Ernesto en la clase pasada y la anterior, ¿no? Bien. Así que bueno, imagínense esos pequeños tetraedros que se iban formando a medida que se enfría el magma. Pero después tenemos otra composición, otra parte del líquido y el sólido que no tiene que ver con la sílice ni con los gases, que tiene que ver más con la cantidad de sulfuros. A ver, hay varias cosas. Sulfuros, puede haber hierro, puede haber magnesio. ¿Qué más? Que no sea sílice. Básicamente eso. Sulfuros, hierro, magnesio y toda la parte gaseosa. Aluminio. Aluminio. Sí, generalmente el aluminio... Ahí no me estoy confundiendo un poco si a nivel geoquímico se agrupa con la sílice. No, creo que no, es otra cosa, es alumina, digamos, se le habla. Pero básicamente... Sí, perdón, vos Ernest la tenés clara con eso, no me acuerdo ahora. No, solo iba a decir que sí, en las rocas más ácidas en general hay más aluminosilicato, ¿no? Hay más Claro, fosfatos. en esta división también se incluye el aluminio. Básicamente, dependiendo la cantidad de sílice que haya, se habla de estos 4 grupos de magmas. Pero ojo, porque tiene una trampa esto. Se habla de rocas básicas y ácidas, que suena muy parecido a la acidez del... Suena no, es exactamente igual como se escribe, a la acidez del pH, ¿no? No sé si... Yo les digo así, pero muchos no hicieron química. Pero tiene que ver eso con el pH. Bueno, esto no tiene nada que ver, creo que es un tema de traducciones antiguas, tiene que ver con la sílice, no tiene que ver con el pH de las rocas. Entonces, básicamente las rocas ácidas o intermedias son las que tienen más sílice y las rocas básicas o ultra básicas son las que tienen menos sílice. Acá tenemos los porcentajes. Después, acá hay una división que... No son exactamente lo mismo, pero se usa mucho la
la equivalencia, que se llaman félsicas y máficas. En el caso del félsico no sé exactamente de dónde viene la palabra, pero máfico sí sé que viene de magnesio y el F de hierro, ¿no? Por eso es máficas. Y félsica creo que tiene que ver con alguna traducción que tiene que ver con el aluminio, creo. Y básicamente las rocas ácidas y las intermedias, o también llamadas félsicas, son rocas que tienen más silicio y aluminio, junto con potasio o sodio en menor cantidad, y las rocas máficas tienen bastante más hierro y magnesio. Las félsicas tienen feldespatos y sílice. Ujú. Sí, pero algo Por eso, del fel es del aluminio, ¿no? Pues feldespato, todo eso viene de la misma raíz, ¿no? Bien. Pero básicamente grábense estos dos elementos porque van a ser súper importantes para la composición de estas rocas, ¿no? En líneas generales, estas rocas son de color claro, generalmente, más rosadas, más blanquecinas, y estas van a tender a ser más oscuras, ¿no? Marrones, negras. Igual, al principio, igual acá todavía no tenemos rocas, me estaba adelantando. Todavía tenemos magma. Vamos a ir al magma. Entonces, bien, el magma, además de estas diferencias de composición, o mejor dicho, a raíz de estas diferencias de composición, va a tener diferencias en los puntos de fusión y del comportamiento, ¿no? Si se funde o se solidifica a distinta temperatura. Y al mismo tiempo, cómo se comporta, ¿no? Si es más viscoso, si es menos viscoso. Entonces, voy a tratar de ser bastante sintético con esto. Sé que puede ser medio un montón de información. A medida que tenemos mucha sílice, ¿no? Mucha sílice, el punto de fusión tiende a ser más bajo, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener que enfriar más ese magma para formar una roca. Después, a nivel viscosidad, ¿no? Si se desplaza o tiene menor resistencia a la fricción, las rocas con más sílice van a tender, perdón, las rocas no, los magmas con más sílice van a tender a moverse más lentos, van a ser más viscosos, más pastosos. Los que tienen menos sílice van a ser más fluidos, van a ser como agua. Bien. Y al mismo tiempo el porcentaje de gases, ¿no? Pero eso tenía que ver bastante con los ambientes de formación. Las rocas con más sílice van a tener un porcentaje de gases mayor que las que tienen menos sílice. Bien. Entonces, bueno, a medida que se va enfriando, ¿qué va a pasar? Acá tenemos un cristal de nieve, ¿no? De hielo de nieve. Lo que va a ir pasando es que hay un proceso que se llama nucleación. Este proceso básicamente se empieza a formar un sólido microscópico en un lado del magma. A partir de ese núcleo sólido empieza a crecer un cristal. Y ese cristal va a ir creciendo hasta que puede seguir flotando, digamos, en el magma, o hasta que se acabe todo el fundido y se choque con otros cristales, ¿no? Entonces, bien, ¿qué van a hacer estos cristales? No van a ser, por supuesto, nieve, va a ser generalmente silicatos, ¿no? Como el cuarzo, por ejemplo, o la olivina. Uy, perdón que me fui al diablo. Entonces, bien, la nucleación va a depender mucho de la temperatura. Si nosotros enfriamos algo rápido, la nucleación va a ser muy, muy rápida, va a haber un montón de núcleos y los cristales no van a crecer mucho, porque se van a chocar rápidamente con otros que se formaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que ver los cristales de una roca enfriada más rápido, van a ser más chiquititos. En cambio, si le damos tiempo para que se enfríe, vamos a formar un núcleo acá, otro acá, van a ir creciendo, van a tardar más en chocarse, y por lo tanto los cristales van a ser más grandes. Esto es una super simplificación, ¿no? Pero
Si nosotros vemos una roca que se enfrió más lento, lo vamos a ver los cristales más grandes. ¿Quedó claro esa explicación como sencillita? Sí, los cristales, digamos, cuando es más lento van a ser cristales más grandes. Y cuando por- es más... Entonces Por vamos ejemplo, a ver... profe, por ejemplo, cuando el magma llega, por ejemplo, entra en contacto con el mar, ahí ¿Qué va a se ser? produce esa Súper rápido. nucleación. Muy buen ejemplo, Claro, eso pasa. Súper rápido va a ser el enfriamiento, ¿no? claro. Entonces vas a tener un montón de núcleos rápidos, instantáneos, que se van a formar ni bien baja la temperatura y no van a crecer mucho. Van a crecer hasta donde pueden. Claro. Y súper interesante además el caso de la lava y el agua, porque crecen tan rápido, pero tan rápido, que ni siquiera forman cristales. Va a formar vidrio. O sea, no llega a acomodarse el elemento, el Claro, sílice. pero ¿llega a formarse un mineral o no? Puede ser un poco, pero principalmente vidrio. En el caso de lava y agua vas a tener, al menos Claro, se la forma parte más directamente el vidrio. en contacto, vas a tener el vidrio. Y después puedes tener algo de mineral, por supuesto. Entonces vamos a mostrarle dos rocas que van a ver hasta el hartazgo. Les voy a mostrar esta y les voy a mostrar, a ver, alguna foto que se vea un poco más mejor. Bueno, esta a pesar de la marca de agua se ve bien. Entonces les voy a mostrar esta. Les voy a hacer zoom para que lo puedan ver. Y les muestro esta. ¿Cuál el enfriamiento fue más rápido? Les voy a poner las dos en comparación. ¿En la de la derecha o en la de la izquierda? La derecha. Sí, la de la derecha me parece. Me parece que hay un problema de escalas igual. Yo quería... Si vamos a ver a los cristales microscópicos, a ver si Sí, puedo... ahí la granulación está como más formada en la de la derecha, o sea, como que capaz tiene más tiempo Sí, de quería poner formación. Uy, no sé qué puse acá. Va, no sé si... Sí, quería poner una roca que, para que este parece que es un microscopio o algo por el estilo. Vamos a poner una que se vea más o menos del mismo tamaño. Vamos a poner esta de acá. Bueno, mandame al lugar que quieras, Wikipedia, dale. Ahí está, tenemos esto. Y tenemos esto. ¿Cuál vemos más grande los cristales? Ahí en el granito de la derecha. En la de la derecha, ¿no? Claro. En este no los vemos, Sí, vemos la como de la puntitos derecha. chiquititos. Bien, estas son dos rocas, especialmente la de la derecha, que van a ver hasta el hartazgo en la materia. Y es un ejemplo súper clásico de que el mismo magma puede formar rocas distintas. Esta va a tener cristales muy chiquititos y esta va a tener cristales más grandes. Y tienen distinto nombre. Una se llama granito, de la derecha, y este se llama riolita. A nivel composición, el granito y la riolita son iguales. Ahora vamos a ver varios ejemplos que pasa lo mismo. Bien. Bien, entonces pusimos acá lo que era el tema del enfriamiento. Si es lento, vamos a tener poca nucleación, cristales más grandes. Y si es rápido, vamos a tener más nucleación, muchos cristales, o ninguno en el caso de que se forme mucho vidrio, ¿no? Eso depende. Acá está ahí abajo, ¿no? Si el enfriamiento es muy rápido, no hay nucleación directamente. La textura es vitrea. Ah, bueno, eso es lo que les quería decir. ¿Qué es textura? Bien, el tamaño de los cristales, lo que vieron recién, ¿no? Esta tiene cristales más grandes, esta tiene cristales más chiquitos. Y entre otras características de la roca que nosotros vemos a simple vista o en microscopio, se llama textura. Quédense con eso, es cómo se ven la disposición de los cristales. Hay varias cosas que hacen a la textura. El tamaño de los cristales es quizás la mayor característica. Cuando se pueden ver a simple vista, se habla de textura fanerítica o granosa. Y cuando no se puede ver, se habla de afanítica.
Y después hay casos intermedios. Quizás lo veamos cuando tengamos la próxima clase presencial, que vamos a ver rocas. Está bueno para hablar un poco más de texturas. Ahora, a simple vista, es medio confuso. Entonces veamos bien lo que pasa en el magma a medida que se enfría, ¿no? Yo, como les dije, el magma estaba en cámaras magmáticas, ¿no? Grandes reservorios. Ahora hay toda una discusión. No sé si viste, Ernesto, la última discusión de los petrólogos, de que había uno que publicó algo como muy osado, que era las cámaras magmáticas no existen. No, no hay nada. Sí, sí. Ya tiene unos años, pero era como alguien que, no me acuerdo si se Interesante. llamaba por el argumento de la geofísica o qué, que era como la cámara magmática como se enseña, que son como grandes piletas de magma, no son así, sino que era más bien como más parecido a los reservorios de petróleo y gas, ¿no? Como microbolsones de magma, lo llamaba el tipo. Eso es interesante, porque en realidad nadie vio una cámara magmática, ¿eh? Hay formas indirectas de determinar que existe magma en profundidad. Lo vamos a hacer un poquito en la clase que viene, si me da el tiempo, pero básicamente con métodos geofísicos. Pero nadie vio una cámara magmática. Lo que sí vemos son las rocas que se forman en las cámaras magmáticas. Y no las vamos a ver en el momento que se forman, porque necesitamos que esa roca, que se formó en una cámara magmática, luego sea elevada por la tectónica de placas, por ejemplo, la formación de una montaña. Así que en general digo esto, hay excepciones, las rocas que se van a formar en cámaras magmáticas, que ya vimos que se llamaban plutónicas, suelen ser rocas viejas. Digo, no rocas formadas en los últimos 2 millones de años, ¿no? Son rocas que tienen unos cuantos millones de años. ¿Por qué? Porque necesitamos un proceso tectónico que las eleve. Digo, en general hay granitos que son un poco más nuevos. Ahora, las rocas volcánicas, que vamos a ver la clase más que viene, las podemos tener formadas ayer, ¿no? Uno va a un volcán, va a Hawái, ve cómo la lava se enfría, queda un socotroco negro, lo agarra, bueno, esta roca se formó ahora. Las rocas magmáticas tienen que pasar varios pasos. Bueno, me estaba yendo por las ramas. ¿Qué pasa en una cámara magmática? Bueno, tenemos algo que se llama cristalización fraccionada, que es, se empieza a enfriar y se empiezan a formar diferentes minerales a diferente temperatura, ¿no? A medida, los primeros que se van a formar van a ser los que tengan un punto de fusión más alto. Sí, supongamos que el magma estaba a 1300 grados, estaba todo líquido. Pasamos a 1200 grados y un mineral, por ejemplo la olivina, que tiene un alto punto de fusión, se empieza a formar. Bueno, estos cristales pueden flotar un poquitito en el magma, pero en general van a tender a depositarse por debajo de la cámara magmática. Y después se empiezan a formar otros minerales que tienen otro punto de fusión más bajo. Por ejemplo, no sé, a 1000 grados. Empieza a formar este otro. Y después otro más. Y después otro más. Entonces, pasan dos cosas. No solo se van a formar minerales que van a ir decantando y van a caer en la cámara magmática, sino que además el fluido restante, o sea, lo que quedaba acá, va a cambiar de composición. Eso es súper interesante porque nos va a formar una variedad de minerales distintos. Esto es complejo. Básicamente hay un experimento que hizo un señor llamado Bowen. No, ahora creo que no lo hizo Bowen, si me acuerdo, ¿no? Lo había hecho otra persona y le pusieron Bowen por eso. Me acordé de ese dato. Bueno, no importa quién lo hizo. Hicieron un experimento que era básicamente agarrar una roca, someterla a fusión y ver qué minerales se formaban o qué minerales empezaban a formar a diferentes temperaturas. Lo que descubrió Bowen o sus discípulos era que el primer mineral que se forma es el olivino o olivina. O peridoto, tiene varios nombres. Básicamente era el mineral verde que vimos en la clase pasada, que estaba en el cenolito. Se forma a los entre 1200 y 1400 grados. Y, después otro que llaman piroxenos. Luego anfíboles.
Y luego pasamos a la última tanda en cristalizar, que son los de bajo punto de fusión, que es el cuarzo, muscovita, la mica transparente, y la ortosa u ortoclasa, que es el famoso feldespato potásico rosa que les mostramos la clase pasada, que de vuelta, para poner todo en términos súper sencillos, es la parte rosa del granito. Bien. Esto porque después me van a consultar un montón sobre los feldespatos potásicos, porque lo voy a decir en el cementerio de la Recoleta y van a decir, ¿feldes qué? Bueno, es ese. Son dos minerales súper abundantes, el cuarzo y los feldespatos potásicos. Y después tenemos otra serie, esto es, no me voy a adentrar mucho en por qué se llaman series, pero básicamente es un mismo grupo de minerales que va cambiando su composición a medida que baja el punto de fusión, que se llaman plagioclasas. También es de la familia de los feldespatos, pasa que no son potásicos, no tienen potasio, sino que tienen entre sodio y calcio. Al principio son más ricos en calcio y los que se forman a más bajas temperaturas son más ricos en sodio. No importa. Digo, no importa porque ustedes no lo van a ver, no se puede ver a simple vista, tienen diferencias de formas y colores, pero no son tan claras. Básicamente, generalmente tienden a ser cristalitos tabulares blancos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? La conclusión que sacamos es que depende a la temperatura en la cual cristalice un magma, vamos a tener diferentes minerales. Por ejemplo, un granito que tiene mucho cuarzo y mucho feldespato potásico, por definición, ¿no? Porque el granito es justamente lo que tiene mucho cuarzo y feldespato potásico. Viendo esta tabla, fíjense bien, ¿a qué temperatura se formó? ¿A 600? Ahí dice Sí. Tal cual. 600 grados. 600 Tal cual. Claro, pocos grados a razón de lo que es Exacto. las otras. Es una roca formada a baja, digamos, 600 grados, digamos, baja depende para qué, ¿no? Pero baja para lo que son el resto del magma. Esto es lo mismo, es un poco más complejo el dibujo, pero es exactamente, perdón que se me va a veces el mouse. Acá lo que está bueno es que al mismo tiempo no solo nos pone los minerales, sino que nos pone las rocas que vamos a tener. Acá está el granito, ¿ven? Formado a relativamente baja temperatura. Acá está la temperatura, 700 grados a 800. Los minerales que forma un granito. Y interesante, acá la barra, ¿no? Granito o riolita. Después vamos a ver por qué, ¿no? Pero como les comentaba, es la misma roca con otra textura. Una formada en profundidad, el granito, y la riolita en superficie, o cerca de la superficie. Luego pasamos a las rocas intermedias, que tienen menos cuarzo, pero todavía tienen bastante. Menos feldespato potásico, o sea, tenemos menos aluminio y menos potasio. Y empezamos a tener estos minerales que generalmente son de color más oscuro. No accidentalmente los pusieron de estos colores porque suelen ser el color que tienen. Suelen ser marrones, negros, verdosos. Entonces empiezan a aparecer estos minerales en mayor proporción. Recuerdan lo que habíamos dicho al principio, ¿no? De las rocas félsicas y máficas. Bueno, acá está explicado en este grafiquito. Y después tenemos unas que son menos abundantes. No, perdón, antes de esas nos quedan las máficas, que ya tienen casi nada de cuarzo, muy poco feldespato potásico, y básicamente van a tener estos minerales oscuros y plagioclasa. Y después tenemos este grupo que es muy poco abundante, que son las ultra básicas, que están principalmente formadas por olivino. Y casi no tienen cuarzo, no tienen feldespato. ¿Por qué son poco abundantes? No, en realidad no son poco abundantes, son muy abundantes. En el manto está formada puramente por rocas ultra básicas. Y el manto es la mayor volumen de la Tierra. Pero en superficie, en la corteza, lo que vamos a tener son todas estas, ¿no? Generalmente entre las félsicas y las máficas. Ahora, todo esto que es muy complejo,
pensémoslo un poco, y es una obviedad, ¿no? En la corteza terrestre vamos a tener más rocas que se formaron a menos temperatura que las que están en profundidad. Si lo pensamos así, es bastante más obvio, ¿no? Bien. Entonces, bueno, nada, como conclusión también el tema de los colores. Fíjense que los que son los minerales de las rocas félsicas tienden a ser más claros. Tenemos excepciones, pero generalmente son rocas de color claro. El cuarzo generalmente tiene colores grises, blanquecinos. Si bien teníamos un montón de variedades de colores en el cuarzo, tienden a ser rocas rosadas, blancas, grises. Acá ya tenemos un abanico. Y estas que están acá, las máficas, son generalmente rocas oscuras. Y acá los puse la serie de Owen con fotitos para que quede claro. Qué lindo. Ujú. Fíjense, esta era la olivina, la que les mostramos en el cenolito del manto. No, nada más que es un cristal gigante. Los piroxenos, que tienen muchos colores, generalmente negros, verdes. Bueno, mica negra o biotita. Cuarzo. Y fíjense acá, como les comentaba, ¿no? Tienden a ser de colores más claros, junto con la muscovita. Pablo, hablamos alguna vez de... Vos estabas contando de que el mayor volumen es el manto, pero está a otra profundidad, no hay acceso a eso. Dijimos alguna vez el tema de hasta qué profundidad hay evidencia directa de rocas que se pueden obtener y medir y analizar. Hablamos en la clase 2, cuando hicimos el viaje al centro, pero igual siempre está bueno recordarlo, ¿no? Porque habíamos visto en esa clase el tema del famoso pozo que tenía nombre gracioso, el pozo de cola, que tenía 12 kilómetros, era 12,7. kilómetros. Y después vimos que no llegábamos al manto con los pozos. Pero tenemos rocas del manto. De manera... con ayuda de la tectónica, ¿no? O ayuda del volcanismo en muchos casos. El xenolito, que es una parte del manto traída a través de la lava, o del magma en primer lugar, es una roca del manto que fue expulsada, digamos, de ahí. Ahora, después tenemos otros procesos, que es básicamente todo lo que es tectónica de placas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación de montañas. Eso hace que rocas que están en profundidad terminen desplazándose hacia arriba a través de un mecanismo que se llaman fallas. Eso lo vamos a ver también un poquito. Pero básicamente lo que hacen las fallas son una especie de rampa, son fracturas, funcionan como rampa que hace que algunas rocas que están muy por abajo, o sea, kilómetros en el subsuelo, terminen formando un bloque en superficie, o sea, terminen formando un relieve. Si bien muchos, en realidad no hay no necesariamente son rocas del manto, a veces la tectónica es tan compleja que muchas rocas que antes eran del manto, por ejemplo el fondo oceánico, o la base del fondo oceánico, terminan formando partes de las montañas. Un caso de eso son unas rocas, o una serie de rocas que se llaman ofiolitas. Y les voy a poner la foto. La foto quizás no les diga mucho. Pero esta roca que está acá fue parte del fondo marino. Podía ser parte de la corteza o parte del manto, digamos. Y es una de las maneras de conocer cómo era el manto terrestre. Van a ser rocas metamórficas generalmente, pero es una forma de conocer el manto. Aquí estábamos. Esto lo vamos a ver. En realidad nunca nos da el tiempo para verlo, ¿no? Así que es mentira en este caso. Pero el magmatismo muchas veces tiene que ver con acumulaciones de elementos de interés económico. Vimos que hay algunos mecanismos que hacen que algunos minerales se acumulen en determinados lados. Por ejemplo, lo que es la decantación en una cámara magmática
nos va a formar una concentración de algunos minerales pesados que, si tenemos el acceso a esas cámaras magmáticas una vez cristalizados, pueden tener una acumulación de algunos elementos bastante interesantes. Por ejemplo, el cromo o el titanio, que son generalmente elementos pesados que se acumulan en el fondo de las cámaras magmáticas. Estos se llaman depósitos estratificados de cromo. Luego tenés cromo, vanadio, titanio, un montón de elementos súper importantes para lo que es la electrónica. Y bueno, esto eran las bases de una cámara magmática, ¿no? En realidad acá tenés dos ejemplos. El que les estaba diciendo que es la base de la cámara magmática es el de la izquierda, ¿no? Que tenemos acá, como ven, unos horizontes oscuros. El de la derecha es el ejemplo contrario. Como les comentaba, a medida que se van acumulando algunos minerales que cristalizan primero, luego nos queda un líquido que puede ser que no sea fácil de formar minerales acá. Esos líquidos pueden terminar siendo ricos en sulfuros, pueden ser líquidos de bajo punto de fusión, que tienden a escaparse de las cámaras magmáticas y cuando se escapan forman estos diques que pueden estar concentrados también en otros elementos. En este caso no va a ser ni cromo, ni titanio, ni nada. Pueden ser elementos como, por ejemplo, bueno, el litio era uno de esos elementos en los que son depósitos. No tiene nada que ver con el litio de acá, no de las salinas, pero el litio de rocas magmáticas se forma en estos casos, se acumula en estos casos. El flúor de la fluorita también, asociado a depósitos pegmatíticos. Bueno, debe haber unos cuantos más que ahora no se me ocurren, ¿no? El berilo que les mostramos la otra vez, que era un cristal grande verde, se forman depósitos pegmatíticos. Y generalmente tienen que ver con estos últimos fluidos que no forman minerales en la cámara magmática, sino que tienden a escaparse en algunos ambientes tectónicos. Bueno, conclusión de todo esto es que el magmatismo es súper importante para la acumulación de elementos y lo vamos a ver en las últimas unidades. Bien, después, como les comentaba, las cámaras magmáticas son el gran reservorio de magma, pero acá tenemos la cámara magmática en la base. Muchas veces, a medida que va ascendiendo a la superficie, se acumula en otros cuerpos. Pueden ser cuerpos tabulares, ¿no? Que siguen la forma de los estratos, o sea, las capas de roca, que se llaman sills. Pueden ser cuerpos que corten las rocas, que se llaman diques. Muchas veces esos cuerpos que cortan las rocas terminan formando una chimenea volcánica, es decir, van a terminar llegando a la superficie y formar un volcán. Y después hay otros que tienen diferentes nombres, pero básicamente son eso, es dónde pasa el magma y dónde se termina acumulando y formando rocas. Algo interesante es que estos cuerpos muchas veces están muy cerca de la superficie, ¿no? O bastante más cerca que una cámara magmática. Entonces las rocas que se forman acá van a tener una textura muy distinta a las rocas que se forman acá, ¿no? Porque el enfriamiento cerca de la superficie va a ser más rápido. Por eso este tipo de rocas tienden a llamarse, además de rocas intrusivas, que también pueden ser las de acá, se llaman rocas hipabisales, es decir, rocas que están cerca de la superficie. Bueno, y este es un poco un bocado de las rocas metamórficas. Después hay un video que está grabado, que no se los voy a pasar ahora, se los voy a pasar cuando tengan visto la parte de sedimentarias, que recapitulamos todas las metamórficas, es para que lo sinteticen bien. Pero hay un grupo de rocas metamórficas que se forman cercana a las cámaras magmáticas, que son las rocas de metamorfismo térmico, es decir, cuando llevamos rocas a una temperatura elevada, sin fundirlas necesariamente, las sometemos a un proceso básicamente de cocción, ¿no? Esa cocción hace que los minerales puedan cambiar de composición o de estructura cristalina, puede haber cambios en su química o no. Y además puede haber mucho
circulación de agua cargada de minerales, ¿no? De fluidos hidrotermales. Así que alrededor de lo que es una cámara magmática, todo esto se llama roca de caja, ¿no? Lo que bordea una cámara magmática, hay un halo de metamorfismo de contacto, metamorfismo térmico. En general se habla de contacto cuando hay calor pero no hay fluido hidrotermal, y se habla de hidrotermal cuando tenés mayor participación de agua. Esto también es súper importante para la acumulación de elementos de interés, por ejemplo los metales. De vuelta lo vamos a ver muy al final de la materia. Esto no nos vamos a adentrar mucho, son algunos nombres que llevan las rocas metamórficas de contacto. Esto tampoco lo van a entender tanto porque no vimos todavía areniscas y calizas, pero básicamente eran rocas sedimentarias que cambiaron su apariencia, tanto en textura como en composición. Así que está bien esto que está acá. Una vez que tengan la unidad 5, pueden ver estas fotos y van a ver, ah, mirá lo que le pasó a la arenisca. Bueno, y ya cerrando un poco la clase, que nos quedan 25 minutos, vamos a empezar a ver las rocas por sus características, ¿no? Entonces, generalmente en la materia que tenemos los geólogos cuando estudiamos, que se llama petrografía, en algunas universidades se debe llamar petrología, pero básicamente lo que vemos de las rocas es la característica textural, o sea, cómo están dispuestos sus elementos y sus elementos, ¿no? Vemos sus minerales. Tenemos que identificar las dos cosas. Y en base a eso las clasificamos. Entonces, bien, yo les comentaba, hay rocas que tienen la misma composición, lo vimos con la riolita y el granito, que eran dos rocas rosa, porque sus minerales son muy parecidos, aunque hay granitos de diferentes colores. Pero las texturas, es decir, qué tamaño tenían los cristales, eran muy distintos. Así que bien, puede haber rocas de diferente composición e igual textura, o de diferente textura e igual composición. Ahora vamos a volver sobre este dibujo, pero primero quiero ver fotos, me parece más interesante esto. Vamos a ver primero las que son faneríticas, ¿no? O granosas. Un caso típico de manual, granito, por algo se llama granito, ¿no? Lo que vamos a ver son granos de cristales. En algunos casos los cristales van a estar muy bien formados, vamos a poder ver sus caras, y en otros casos no. Hay toda una clasificación con eso. Idiomorfos y pidiomorfos, no importa, no me voy a adentrar tanto en eso. Ahora, el granito no es la única roca granosa, y esto es importante. Hay rocas de diferente composición. Por ejemplo, el gabro, que tiene una composición muy distinta al granito, ¿no? Es una roca máfica con mucho más hierro y magnesio, que también es granosa o fanerítica, pero la composición varía mucho. ¿Por qué esto es interesante para conceptos de la materia? Porque ustedes, cuando hagan el trabajo práctico, muchas rocas que van a identificar son granitos. Y van a poner, yo sé que alguno va a caer, especialmente los que se fueron temprano, no, mentira. Van a caer y van a poner granito negro. Y no es un granito, es un gabro. ¿Por qué? Bueno, porque se vende como granito. A nivel comercial, la gente que vende rocas simplificó todo este tema y dijo, bueno, estos se llaman granitos. Parecen granitos, uno es negro, uno es gris y el otro es rosa. Sin embargo, a nivel geológico, son rocas que se formaron con magmas de diferente composición. El granito negro probablemente sea un gabro, puede ser otra cosa, pero probablemente sea un gabro. Y el gabro es lo que está abajo de el suelo oceánico, ¿no? Tenemos agua, tenemos el sedimento, tenemos una roca que se llama basalto, y debajo del basalto hay una gran capa que forma gran parte de la corteza oceánica que se llama gabro. Ustedes estarán preguntándose, ¿cómo puede ser si está en los océanos que lo tengamos en la mesada o en el frente del edificio? Bueno, por la tectónica de placas que les comentamos antes. No lo sacamos del mar, sería imposible.
Pero no tiene nada que ver con el granito, que está formado generalmente en ambientes de subducción. Digo, generalmente hay de todo tipo, puede ser también de rift, pero generalmente se forma donde hay fusión de la corteza continental. No hay fusión de la corteza continental, se forman generalmente granitos. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más rico en aluminio y en silicio. Y después tenemos un intermedio, en realidad hay varios nombres, ahora los vemos, pero un intermedio es la diorita. Ahora, fíjense esta fila y vayamos a la fila de abajo, no a la del medio en realidad. Estas rocas de acá tienen la misma composición que las rocas de arriba, pero cambia su textura. El del granito ya lo vimos, las dos fotos que les mostré antes, ¿no? Igual composición, diferente textura. Ahora con la diorita también pasa lo mismo, igual composición, diferente textura. En uno veo los cristales, en el otro no. Y el gabbro tiene un equivalente superficial, es decir, formado a menor profundidad y enfriamiento rápido, que se llama basalto. Y es mucho más común que el gabbro. Vamos a ver basalto por un montón de lados. Entonces, bien, esta Pregunta, sí. perdón. Abajo del gabbro, esa piedra que usted dijo se llama basalto, ¿es muy parecida a la piedra esa que utilizan para afilar los cuchillos o nada que ver? Me mataste, no sé qué usan para afilar un cuchillo. No, Hay una yo piedra. tuve la misma duda mucho tiempo, pero no es lo mismo. En general, las piedras de Ah, afilado son materiales sintéticos con tamaño de grano muy, muy medidos y homogeneizados, que no quiere decir que haya alguna cultura que afile algo con un basalto, que pasa, pero no. no, porque por ahí acá, quizás desde acá de la computadora se ve con una textura, se ve distinto a que si uno la tiene, si la ve o si la palpa. Más o menos, la verdad es que yo tengo una piedra a afilar. La piedra a afilar es un material, hay distintos tipos, ¿no? Pero hay un material que se llama carborundum, que está formado por carburo de silicio. Todo esto no es un mineral, es un material industrial. Pero al mismo tiempo está como molido a un grano determinado que sirve para afilar. Y si uno lo toca parece más una arenisca. Ustedes están diciendo que es una arenisca, lo vamos a ver en otras clases, pero es una roca sedimentaria. Pero lo ¿Es más eso? importante es eso, que en general es sintético, ¿no? No son rocas de verdad, no son rocas Claro. en el sentido de lo que estamos viendo. Me perdí. Eh, Me olvidé dónde estaba. ¿puede Pero ser pregúntenme. el gabbro puede ser el adoquín? Gran pregunta. El adoquín es nada, cualquier cosa. Es cualquier bodoque semicúbico que sirve para hacer, valga la redundancia, un adoquinado. El adoquín, hay una charla, y esto es un chivo. Hay una charla que está en nuestro canal, que de hecho es de donde sacamos la portada, porque salimos lindos. No, pasa que no me acuerdo dónde lo dejé. Creo que estaba unidad 4, la playlist. A ver, ¿dónde? Bueno, después se los paso, porque estaba muy buena, porque tenía que ver con los adoquines de Buenos Aires. A ver si la encuentro acá. Tectónica de placas. No, bueno. Ah, acá estábamos. Mirá. Y acá vamos a una. Se las voy a pasar por el chat. Acá les cuento la verdad sobre los adoquines de Buenos Aires. Nada, la van a entender porque ya vimos lo principal en la materia para que lo entiendan. Pero básicamente hay distintos tipos de rocas que forman el adoquinado y son generalmente granitos de
tanto las sierras de Córdoba como la isla de Martín García. Y son granitos ígneos, pero también hay unas rocas metamórficas que no sé exactamente su composición, pero hay como varios grupos de rocas metamórficas que forman parte del cratón del Río de la Plata, que es el núcleo continental de donde estamos nosotros. Bueno, me fui por las ramas. Y son granulitas, neises, o sea, Granulitas, como decía Pablo, ¿no? Cualquier roca ígnea metamórfica lo suficientemente dura, resistente, se puede usar para hacer adoquines, ¿no? De hecho, bueno, en la charla, no me acuerdo si lo mencionó o no, en un momento se empezaron a usar adoquines de madera. Adoquinados. O sea, nada, el adoquín es cualquier cosa que sirva para eso, para hacer el... Esto lo vamos a mencionar rápido, más que nada, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero lo que quería concluir de esta diapositiva eran las diferentes texturas. Hay dos importantes que son estas dos, la granosa o fanerítica o la afanítica. Pero sepan que hay un gran abanico de texturas y es interesante esta que se llama porfírica, que es, uno va a ver una textura afanítica, va a ver como, esto se lo llama también pasta, ¿no? Pasta de la roca, lo va a ver sin cristales grandes, pero va a encontrar algunos aislados, ¿no? Como formando unos parchecitos de cristales. Bueno, esta se la llama porfírica. Son cristales que cristalizaron primero y después el resto del fundido cristalizó más rápido, entonces no dio una formación de cristales grandes. Entonces tenemos una combinación de las dos texturas. Y hay un montón más. ¿Qué usamos a nivel técnico para clasificar las rocas? Esto también lo vamos a ver un poco cuando vayamos a Recoleta. Yo se los voy a hacer en un dibujito y lo vamos a ir viendo. Usamos esto que se llama triángulo de Streckheisen, o más conocido como QAPF, que básicamente es una clasificación para rocas ígneas y volcánicas, donde nos basamos nada más, no significa que sean solo 3 minerales los que tienen las rocas ígneas, pero los que utilizamos para clasificarlos son el cuarzo, puesto como Q, el feldespato potásico, puesto como A, y las plagioclasas puestas como P. Entonces, viendo la abundancia relativa de estos 3 minerales, ¿no? ¿Cuál hay más de estos? Las clasificamos, hacemos un porcentaje, hacemos una cuentita y decimos, bueno, esta roca tiene mucho cuarzo, entonces, ¿qué es? Es un granito. Esta roca tiene menos cuarzo, pero tiene mucho feldespato potásico, es una sienita. Y acá está el famoso granito negro, que no es granito, el gabbro. Son rocas que tienen poco cuarzo y poco feldespato potásico. Y después tenemos todo un triángulo inferior que no nos importa, pues son rocas más bien raras, que probablemente haya en el cementerio de la Recoleta, pero son difíciles de distinguir a simple vista. Porque tienen estos minerales, que yo acá le puse uno que se llama sodalita, que es muy abundante en ferias artesanales también. Es un mineral azul y pertenece a un grupo de minerales que se llaman feldespatoides, que son minerales que se forman cuando no hay cuando hay muy baja sílice y no son tan comunes como los feldespatos. Así que vemos un pantallazo rápido y terminamos la clase de hoy. Rocas ígneas plutónicas más comunes: granito. Acá tenemos una variedad más gris y una variedad más rosa. Ojo, el gris pueden ser otras cosas. En este caso es un granito, pero vamos a ver que se nos confunde con estas de acá, que se llaman dioritas y granodioritas. Son muy parecidos a simple vista y hay que saber bien distinguir lo que es el feldespato potásico y saber distinguir cuándo hay cuarzo y cuándo no, cosa que no es tan sencillo. Otras que se venden como granitos y también son muy difíciles de distinguir son las sienitas. Vamos a ver un montón en el cementerio de la Recoleta porque hay una variedad que es bastante vistosa a simple vista. Profe, una consulta. ¿Y el mármol sería una roca ígnea? Gran pregunta. El mármol, Justo iba a preguntar lo mismo. lo vamos a ver cuando terminemos esta unidad. Después les voy a insistir que vean un video, porque está grabado, que se llama Nexo de Rocas Metamórficas.
Y ahí sintetizamos bien cómo transformamos una roca sedimentaria, o sea, no ígnea, en una metamórfica. Es una metamórfica. La respuesta es una metamórfica. Cuyo origen es a partir de una roca sedimentaria que se llama caliza. Claro. Así que no. Perdón, hay Sí. otro nivel de complejidad o de confusión, y es que también comercialmente se le dice mármol a cualquier roca con la que se hace una mesada. Claro. El mármol de la mesada. Y Los, muchas veces es un granito, no es un mármol, geológicamente. en general, bueno, para la redundancia, los marmoleros o la gente que vende rocas tiene 3 cosas comerciales: mármoles, granitos y pórfidos. Los mármoles generalmente son mármoles, hay algunas excepciones donde no son mármoles. Los granitos son cualquier roca plutónica que se ve en los cristales. Esto es a nivel comercial, no es geología esto. O sea, venden cualquier cosa que se le vean los cristales y se los vende como granito. Y los pórfidos son rocas que ahora se están usando bastante más. Generalmente son rocas volcánicas que tienden a ser, por ejemplo, la riolita o dioritas de grano muy fino. Ese tipo de rocas. Y después, si hay un ejemplo acá, a ver. No los tengo. Acá. Estas se las venden como pórfidos. Pero son rocas volcánicas. Antes se le decía pórfido también a las hipabisales, ¿no? Es que sí, son O hipabisales. subvolcánicas. Sí. Estas se están usando un montón ahora, pues en ser más baratas que poner granito en las veredas. La clase que viene igual vamos a seguir viendo un poco estos ejemplos. Yo ahora quiero terminar con las plutónicas, que igual es mostrarles fotos y nada, no lo van a memorizar ni nada. Después esto lo van a ir viendo un poco con la práctica y no pretendemos que las distingan ustedes. La verdad es que... De hecho, con una mano en el corazón, todas las que son granitos grises no las puedo distinguir. Salvo que sea muy visible el cuarzo, o puedo distinguir entre cuarzo y feldespato, que muchas veces cuando es blanquecino y de grano más bien fino, no, cuesta mucho. Hay que ir con una lupita, rayarlo un poco. Bueno, y otros minerales que son atractivos para la roca, pero no van a formar parte de su clasificación. Vean que... Perdón que esté dando tantas vueltas con las diapos. Vean que para la clasificación usamos estos 3 minerales, ¿no? Pero hay un montón que no forman parte de su clasificación, pero igual a simple vista nos permiten caracterizar un poco la roca. Todos los minerales negros de los granitos son generalmente 2 grupos: la mica negra, biotita, o anfíboles. También hay algo de turmalina. Y generalmente lo vamos a ver como estos cristales negros. En algunos casos hasta les podemos ver la forma. Fíjense acá cómo se ve la forma del cristal. Acá este es un ejemplo que vi yo en un baño. Obviamente esto lo tengo que hacer cuando no hay nadie, ¿no? Porque si no, miren, ¿qué hace el chabón sacándole fotos a la piedra? Bueno, y la clase que viene vamos a seguir con las volcánicas y vamos a ver bastante más de volcanismo. Quedan 5 minutos, quiero aprovecharlo más para cortar un poco y hablar de preguntas. En realidad nos quedaban un par de diapos, pero las vemos en la clase que viene, no pasa nada. ¿Alguna consulta, chicos? A ver, acá hay cosas del chat. Sí, lista tomé cuando entré. A ver. Los monolitos, no sé qué es, Yamila, qué llamas monolitos. ¿Algo arqueológico? Creo que no está Yamila. Profe, ¿el presente lo dábamos en el chat como siempre o queda? Yo tomé captura. No sé si hay problema con eso. Yo entré un poquito más tarde, pero... Está bien, lo pongo acá. Bueno, no entendí la pregunta de Yamila, creo que se fue. No, estoy acá.
Ah, me sorprendió de que no se conozca lo que son los monolitos. a ver, no sé Si a qué te quiero, referís con lo monolito. busco. Son rocas gigantes puestas, a veces los ponen los humanos, otras veces son naturales. Ah, ok, está bien. Sí, yo pensaba en Odisea en el espacio con monolitos. No sé por qué era lo único que se me venía con. No, hace mucho tiempo en algún desierto había un monolito, pero ese monolito lo pusieron ahí las personas. Luego investigué y resulta que hay monolitos naturales que son grandes. A ver, Ya, sí, respondiendo un poco rápido eso. En arqueología se usan las tres cosas. Y eso está bueno porque lo vamos a relacionar un poco en el trabajo práctico. Si bien no vamos a ver material arqueológico, hay como un ida y vuelta. Las rocas más duras, como las ígneas, son más resistentes. Por ejemplo, el Stonehenge en Inglaterra son granitos, creo, o rocas ígneas. Y son súper resistentes. Pero al mismo tiempo son muy difíciles de tallar y son más pesadas. Entonces, se usaron mucho más rocas sedimentarias blandas, por ejemplo, o incluso el mármol, que es metamórfica, para hacer escultura, para hacer como el detalle más fino de cosas utilizadas arqueológicamente, pero no duran tanto. Entonces, en muchos casos no resistieron el paso del tiempo. Así que tenés de todo ahí. Tenés rocas ígneas, tenés rocas sedimentarias. Ahí lo que estaba googleando un poco que decía de los monolitos naturales es, como dice Pablo, ¿no? Rocas ígneas y metamórficas que son duras y en un contexto de erosión se destacan porque quedan así como erguidas, que eso es común. En donde hay mucha erosión, si hay alguna... Eso, algún afloramiento de una roca ígnea metamórfica en un contexto de rocas, por ejemplo, sedimentarias, la roca sedimentaria se erosiona mucho más fácil y se destaca la roca ígnea metamórfica, Claro. que es más dura. Sí, ahora que lo decís, me acuerdo que era como un término de geomorfología. Sí, esas cosas que no son tan comunes, como, no sé, punta y cosas así. Claro, en ambientes erosivos. Claro. Sí, acá por lo que estoy viendo hay varias cosas que yo prefiero ponerles otros nombres porque parecen ser como muy distintas entre sí. justo ahí en la segunda imagen, en la segunda fila, la primera imagen es ese monolito que habían puesto hace unos años en Segunda algún fila. lugar. Yo sigo compartiendo, sí, ¿no? Segunda fila. Ah, Es como el de metal. el que parece metal. Bueno, esto es el de Sí, Odisea en sí, el sí. espacio. Véanla, Sí. pues es una Sí, gran pero película. apareció, ahora en pandemia, apareció en algunos Apareció lugares del mundo o algo mágicamente, ¿no? así. Y también se lo Sí, robaron, pero es bueno. nadie sabe bien qué es como una instalación como artística o algo Ah, así, mirá. pero apareció en varios lugares del mundo. Y como decía alguien recién, en un lugar apareció y desapareció enseguida. Como nada, alguien que estaba tratando de llamar la atención. Se Pero lo sí, eso robaron, básicamente. es muy reciente. Muy bueno. Bueno, terminamos con esto, que acá, no sé, yo googleé y me apareció esto, porque lo vamos a dar la clase que viene, así que si me olvido, recuérdenmelo. Esto es el núcleo de un volcán. Ahora no me acuerdo cómo se llama, la Torre del Diablo, una cosa así en Estados Unidos. Y esto, no recuerdo ahora el nombre a nivel geomorfológico, creo que era Pitón el nombre, tiene un nombre medio así, raro. Pero es el núcleo de un volcán, que todo el volcán se erosionó y quedó la roca de la chimenea. Súper interesante. Pero no tiene nada que ver con todos estos, así que habría que ver a qué se refieren monolitos naturales, porque todos estos son sedimentarios, son erosivos. Sí, en la Puna hay también, ¿no? Como chimeneas, de nuevo, en un contexto de rocas más blandas o de sedimentos sueltos o de ceniza, un cilindro de roca volcánica se destaca porque es mucho más difícil de erosionar. Claro. Pablo, las lajas son, a ver, ¿cómo? ¿Feldespatos? No. Me van a consultar un montón sobre las lajas porque muchos van a querer usarlas en los trabajos. Y siempre es algo que queda un poco colgado. Así que está bueno, lo voy a repetir varias veces.
La laja, al igual que adoquín, es un término de usos, ¿no? Así como hablamos del adoquín, es cualquier cosa que lo cortan más o menos cúbico para pasar un adoquinado. Bueno, laja es cualquier cosa que está cortado como una especie de placa, regular o no regular, que se usa para cubrir una vereda o una pared. Ahora bien, aprovechan más como lajas rocas que tienen cierta partición natural, ¿no? Que se pueden desagregar en planos. Y ahí tenés tanto sedimentarias como metamórficas, no así ígneas. Pero de vuelta, no es una clasificación de rocas, ni adoquín ni laja. Es el uso que se le da. Y en general, bueno, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos sedimentarias porque va a tener todo el sentido del mundo. Pero van a ver que decir, ah, claro, por eso son lajas. Pero tiene que ver con una forma natural en la cual las rocas se parten en planos. Bueno, gracias. Bueno, ¿me grabar?